Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a una sesión más de Creciendo con Infoe. El día de hoy me siento muy contenta y muy honrada por el gran invitado que tenemos con nosotros. Damos la bienvenida pues a todos nuestros compañeros, nuestros colegas, nuestros amigos que nos acompañan. Y bueno, miren, les platico un poco. El joven que hoy nos acompaña es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha sido partícipe en diversas ponencias sobre temas de ciencias sociales como ideología política, historia universal, materia electoral y sistemas políticos. También fue miembro de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el año 2023, donde fungió como secretario general. También fue técnico de organización electoral en la Junta Distrital Ejecutiva número 1 del INE en 2024 y actualmente se desarrolla como técnico en capacitación electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE Durango, además de ser el maestro de ceremonias en cada uno de los eventos que hay. Y pues es un gusto para mí poder presentarles a Jonathan Andrade. Muchas gracias, Abby. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente estamos aquí presentes para empezar con estos temas que son de gran relevancia y en el que pues gracias a Abby y a Infoe pues me han hecho parte de ello. El tema del que les voy a hablar hoy, pues antes de empezar me gustaría agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Yo también quiero darle las gracias a Abby especialmente y al Instituto del Fomento a la Equidad por permitirme este espacio. Y pues precisamente creo que este tipo de eventos, este tipo de ejercicios son los que pluralizan la información, ¿no? Y que le van dando como una nueva forma de visualizar ciertas cuestiones que tal vez para la sociedad en general no están muy familiarizadas, pero que pues gracias a este tipo de ejercicios van aprendiendo poco a poco y pues en general espero que les quede claro las cosas de las que voy a hablar. Trataré de hacerlo de la forma más clara posible y pues Abby va a estar aquí conmigo en cualquier cosa que quiera preguntarme ella o cualquier cosa que quiera aclarar. Yo voy a tener la máxima disponibilidad. Muy bien, Jenny. Pues muchas gracias por la apertura y por aceptar esta invitación. Y yo sé que hay muchas personas conocedoras del tema, sin embargo, pues al menos en mi caso muy particular, sí me gustaría saber y que pues de una manera amplia y también profunda nos platicaras cuáles son esos retos que tienen las democracias en el siglo XXI. Muy bien. Mira, pues precisamente antes de que me invitaras, pues me dijiste que yo escogiera un tema, ¿no? Claro. Entonces, el tema que escogí para hablar aquí con las personas, pues fue precisamente ese, de los retos que tienen las democracias occidentales en el siglo XXI, y lo relaciono mucho pues con Infoe, ¿no? Porque el fomento pues a la equidad viene de la mano con la pluralidad democrática, que pues es con la que se ha servido nuestra nación y pues en general todo Occidente, ¿no? Entonces, vamos a ponernos un poquito en contexto, porque sé que pues es una cuestión que tal vez suena muy redundante, muy rebuscada, pero son cuestiones sencillas que simplemente hay que simplificar. Okay. El contexto histórico de nuestros sistemas democráticos en Occidente va de la mano pues con las ideas de la Ilustración que se tenían dentro pues del siglo XVII, XVIII y XIX. Estas ideas de Ilustración se dan puesto que la gente de aquella época, precisamente en el Occidente, esta parte el oeste, perdón, de Europa y Norteamérica, pues había sido muy transgiversada su forma de vivir, había sido muy, vamos a decirlo, abusada por los sistemas feudales, los sistemas monárquicos, y pues prácticamente hubo un hartazgo social generalizado, el cual hizo que pues poco a poco la gente fuera realizando
nuevos tipos de pensamientos, de ideas que pues conllevaran a una repartición más equitativa del poder. Entonces, con estas ideas de la Ilustración se da el acontecimiento más importante para las democracias en Occidente, ¿no? Que es la Revolución Estadounidense de 1776. Ellos la mencionan como revolución, pero hay que entender lo que pues, es prácticamente la independencia, perdón, del pueblo estadounidense. Estados Unidos se funda como república en 1776 y estas ideas de la Ilustración, de la libertad, de la emancipación de los pueblos van permeando en otras sociedades del occidente del mundo, ¿no? Precisamente, pues también nos llevan a permear a nuestra parte de aquí del mundo, lo que es pues la América Latina y México. Precisamente, estas ideas que nacen en Estados Unidos también se transmiten a Europa, y en Europa pues también empiezan a desarrollarse nuevas formas de pensamiento que pues van conllevando a revolucionar los sistemas de gobierno que había por esa parte del mundo y que pues poco a poco fueron cambiando, ¿no? Hacia las repúblicas democráticas parlamentarias o las repúblicas democráticas pues donde son representativas. Vamos a centrarnos en esta parte del siglo XX que pues para mí como politólogo, es el inicio de lo que nosotros conocemos como era moderna de la democracia, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de una era moderna de la democracia? Porque es en esta etapa cuando se consolidan o empiezan a consolidarse las democracias como una fuente pura de la repartición del poder en el occidente y pues precisamente empiezan a consolidarse también las instituciones públicas, ¿no? En el caso de Europa, durante el siglo XX, la cuestión de la democracia todavía no estaba muy bien recibida, porque hay que recordar que Europa vivió milenios con sistemas de gobierno monárquicos y feudales, ¿no? Entonces, los europeos no estaban muy acostumbrados a este tipo de gobierno del pueblo, donde pues ya no había como que este tinte de la nobleza, de estas cuestiones pues dogmáticas, sino que pues ya era revolucionar este tema y pasarlo hacia una cuestión pues propia del pueblo, ¿no? Y de la elección popular, desapegada ya pues de todos estos contextos del feudalismo y de la monarquía. Entonces, los europeos van desarrollando poco a poco sus democracias. Primero la desarrollan los franceses, luego van los británicos, luego los alemanes, y es bien importante aquí esta cuestión de mencionar a los alemanes en el siglo XX, puesto que Alemania tuvo un papel muy importante y muy fundamental en los retos democráticos que pues tenían en ese siglo, ¿no? Esta cuestión de los fascismos europeos que fueron permeando y que pues llevaron al exterminio democrático en esta parte de Europa en el siglo XX, ¿no? Pero que sin embargo fue muy diferente en el occidente americano, ¿no? Porque pues tanto Estados Unidos, México como América Latina pues tenían otros tipos de contextos sociales y fue donde se empezaron a desarrollar las democracias que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a centrarnos ahora precisamente en la cuestión de la democracia en América Latina y en México, de la cual pues me gustaría hablar precisamente de este fortalecimiento institucional que hubo en el país a partir del siglo XX. Ok, ya te escuchamos. En el siglo XX, México vivió el acontecimiento político más grande de su historia contemporánea, que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Tras más de 30 años en el poder dictatorial, Porfirio Díaz pues había ido consolidando y había ido pues ahora sí que cociendo aguas de guerra, puesto que pues no había una pluralidad democrática en México por la dictadura y pues finalmente explotaría con esta revolución. La Revolución Mexicana
trajo varios cambios. El más grande de ellos fue la repartición del poder ante las diferentes posturas que había pues representadas en aquellos tiempos por militares, ¿no? Entonces, la revolución en México la entendemos como una lucha por el poder que posteriormente se reparte entre la sociedad, pero los que la reciben pues son estas personas guerrilleras o militares que comandaban pues ciertas partes de la sociedad en México, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, pues de Venustiano Carranza, de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, etcétera, etcétera. Pero como tal me gustaría centrarme en Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, podemos entender que es el primer político moderno en la historia de México y tras la fundación del PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, pues empezaría a repartir el poder y a fundar instituciones que pues calmaran las aguas sociales que había en ese entonces, ¿no? Entonces, aquí en esta parte vamos a decir que la democracia todavía dependía de las decisiones propias de los líderes que la comandaban. Es decir, la democracia como tal no era absolutamente nada sin un líder político o social. En el siglo XXI, la democracia tiene un papel, vamos a mencionarlo como subyugado o relegado hacia la decisión del capital, ¿no? Que el capital pues lo vamos a entender como el dinero. Pero en ese entonces, en el siglo XX, cuando Plutarco Elías empieza a fundar instituciones, empieza a repartir el poder, pues se van consolidando todas estas y van forjando pues a la sociedad mexicana que somos hasta el día de hoy, ¿no? Como tú sabrás, Avi, más o menos fueron 80 años en los que gobernó pues el mismo partido en México y este partido pues se encargó de crear instituciones que hasta la fecha de hoy definen la historia de México. Estas instituciones se intentaron pluralizar y algunas lo lograron más que otras, algunas quedaron incompletas, algunas pues fueron desapareciendo, pero el desarrollo institucional que tuvo México en esta parte del siglo XX pues es determinante para la consolidación de país que tenemos ahora en el siglo XXI, ¿no? No podemos hablar de un México sin esta parte de su historia donde se reparte el poder y donde se empiezan a hacer las instituciones, ¿no? Entonces, ya con esta cuestión, vamos a hablar de los retos que hay tanto en México como en América Latina, ¿no? Okay. El principal reto que yo visualizo como politólogo es que la democracia que tenemos aquí en México ha pasado a ser una democracia únicamente institucional, no una democracia ni ideológica, ni tampoco una democracia pura. O sea, es decir que los partidos políticos en México se han convertido únicamente en plataformas jurídicas e institucionales, las cuales ya no distinguen ni de ideología política, ni de tipo de pensamiento, ni de planes de gobierno. Únicamente se concentran en cuestiones propias de la repartición del poder. Okay. Cosas que antes, en el siglo XX, pues sí se pensaba como tal en un propósito ideológico, en un propósito de gobernabilidad, pero pues ahorita es únicamente la repartición del poder y el uso de los partidos como plataforma jurídico-institucional para posicionar perfiles, ¿no? En una campaña política. Entonces, ¿qué es lo que causa esta cuestión en las democracias occidentales? Porque obviamente México no es el único país que pasa por estas cuestiones, ¿no? Sino que también muchos países en Occidente, si no es que la gran mayoría, viven este tipo de situaciones. Pero específicamente en México, es por eso que de repente se viven cuestiones donde vemos, por ejemplo, a actores, a comediantes, a figuras como del entretenimiento que están fuera de la política y que nosotros sabemos que no tienen ninguna preparación
conforme a este tema, pero que pues de alguna u otra manera los logran posicionar en estas plataformas que vuelvo a mencionar. Los partidos políticos a la actualidad me atrevo a decir que únicamente son plataformas jurídico-institucionales que repuntan a este tipo de personas pues para obtener la mayoría de los votos, ¿no? Más que nada por la popularidad, ¿no? Por la popularidad, exactamente. Entonces, esta cuestión hace que, por ejemplo, ya no se midan en cuestiones morales ni tampoco éticas las necesidades del pueblo, sino que únicamente se busque pues el poder por parte de estos actores y que el trabajo de la gobernabilidad vaya conllevándose conforme al periodo político se vaya dando. Es decir, no tengo un plan de gobernabilidad, no tengo una visión a futuro, pero pues sin embargo, el sistema me permite realizarlo en el momento porque pues las cuestiones económicas y sociales están estables y no pasa nada mientras yo no tengo una visión, pero todo vaya corriendo conforme a una estabilidad. Además de ese factor de la popularidad, ¿qué otros factores crees que influyan en la participación ciudadana y en el voto? Yo creo que la cuestión de la participación ciudadana ha vivido constantemente un hartazgo, ¿no? Eso se puede ver reflejado en que cada vez son menos las personas que participan en los procesos electorales o que sea, por ejemplo, muy común que escuchemos, obviamente tú has escuchado y yo he escuchado expresiones como, por ejemplo, todos son iguales, todos mienten, o sea, cuestiones que nosotros, cuestiones que son no éticas y morales, ya las adjudicamos a la política, ¿no? O sea, lo damos por hecho, o sea, un político es sinónimo de que pues va a cometer actos de criminalidad o de corrupción, porque pues se ha hecho muy fuerte en la opinión pública, pues la falta de realización de proyectos de gobernabilidad, como lo repetía hace poco. Para mí ese es el principal reto, por lo menos en la democracia mexicana, y te digo, cada vez lo vamos viviendo y lo vamos experimentando poco a poco, pero tiende a ser muy corrosivo. Honestamente, creo que el reto más importante para la democracia en México y en Occidente son básicamente estas cuestiones. O sea, los partidos políticos ahora son plataformas jurídico-institucionales que solo posicionan perfiles para la obtención de poder, pero los partidos políticos no tienen una agenda concreta respecto a la eh, gobernabilidad, no se nutren de moral, no se nutren de ética, sino que únicamente son instituciones que van en busca del poder. ¿Y por qué van en busca del poder? Pues porque en el poder se concentra el capital. El capital, vamos a mencionarlo como el dinero, ¿no? O sea, poder es igual a dinero, entonces yo voy tras la búsqueda del poder y por lo tanto voy a la obtención de dinero, ¿no? Okay. Jenny, ¿tú crees que se pueda prevenir o combatir la corrupción en este ámbito político? Sí, por supuesto que se puede. Como te decía, en el siglo XX el fortalecimiento de las instituciones fue sustancialmente importante para el desarrollo democrático de la nación y nosotros como sociedad estamos acostumbrados a vivir con instituciones democráticas. Honestamente, veo yo difícil que las instituciones se vayan a ir poco a poco degradando o se vayan a ir desapareciendo, sino que pues prácticamente van a ir evolucionando, pero en sí, como somos una democracia, siempre van a ir en favor de los intereses del pueblo, quiérase o no. Es decir, como vivimos en un sistema democrático, es muy difícil que de repente llegue un gobierno y vaya a decir vamos a desaparecer todo, porque obviamente el pueblo pues ha vivido generaciones tras generaciones con este tipo de instituciones y pues obviamente va a haber una repercusión, ¿no? En la opinión pública, en el sistema social, pero o sea, de desaparecer las instituciones así de, pues, ahora sí que de al ya, yo lo veo muy difícil, que obviamente tampoco no es algo exento. Obviamente las agendas políticas muy probablemente en el trasfondo político que tengan, pues es muy aparte de lo que ellos gobiernan, ¿no? Entonces, si existe un trasfondo político en el cual pues
se visualice otra forma de gobierno, habría que ver cómo pues va avanzando este tipo de postura política y si pues permea o no en la sociedad como tal. Pienso que, pues bueno, como el tema es la cuestión en Occidente, no solo en México, pues también cabe mencionar las cuestiones que hay en América Latina y en esta parte de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y el oeste de Europa, ¿no? Sí. Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo se está viviendo una situación que pues hemos escuchado y que hemos visto, donde los migrantes están siendo separados de sus familias, donde se están violando derechos humanos, donde hay cuestiones de lesa humanidad que pues prácticamente se están cometiendo en una república democrática, ¿no? Como lo es Estados Unidos. Pero vuelvo a repetirlo, Estados Unidos, al igual que México, viene de una historia atrás donde fue fortaleciendo sus instituciones, entonces de repente llegan estos actores políticos con otras ideas, otros propósitos, y fíjate que yo lo veo desde una cuestión electoral, o sea, no tanto de una cuestión realmente ideológica, en este caso del presidente Trump, sino de una cuestión electoral, o sea, él necesita votantes y su fuerte de los votantes pues está en esta sociedad estadounidense, donde pues se ha ido poco a poco empobreciendo, que se ha visto afectada por la globalización y que de alguna u otra manera él quiere lograr convencerlos a partir de pues el sentimentalismo, y pues este sentimentalismo va de la mano con tomar decisiones como por ejemplo redadas, cualquier cosa que incite ahora sí que pues a el discurso de odio, ¿no? Eso es un retroceso para la democracia. Radicales, totalmente. Y pues creo que ese es el principal problema que tiene Estados Unidos ahorita en eso, o sea, en una cuestión populista, una cuestión demagógica y una cuestión donde no se está gobernando con un fin electoral en Estados Unidos, sino con un fin electorero de parte del presidente Trump. Habías mencionado anteriormente la diferencia entre electoral y electorero, ¿no la puedes definir de nuevo? Claro, la cuestión electoral vamos a definirla como aquella cuestión de mecanismos, de métodos para la obtención de un propósito público. Público político, ¿no? Pero lo electorero, pues es aquella cuestión propagandística, aquella cuestión sentimentalista, aquella cuestión demagógica, aquella cuestión que solo se encarga de la generación de un sentimentalismo enfocado a un fin público. Esa es la cuestión de la diferencia entre lo electoral y lo electorero. Okay. Creo que los contextos en la América Latina son muy variados. Aunque compartimos muchas cuestiones propias de nuestras democracias, se ha visto muchas veces grandes diferencias entre ellas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la democracia venezolana, la de la democracia mexicana o la democracia argentina. A pesar de que, por ejemplo, países como Cuba o como Venezuela se autonombran como democracias, luego de nosotros poner en una balanza y de poner como en una cuestión rígida las definiciones de la democracia, pues vemos que carecen de este tipo de objetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, las instituciones, la pluralidad social, la libertad de expresión, entonces todas esas cuestiones que no son propias de una democracia occidental, ¿no? Ahora, si nos vamos por el hecho de definir nosotros como democracia occidental, como la democracia ideal para cualquier parte del mundo, pues también nosotros tendríamos que ponernos a analizar cada una de las democracias occidentales y ver que pues no todas son perfectas, ¿no? Porque vamos a entender a la democracia como la repartición del poder ante las decisiones del pueblo, ¿no? O sea, el poder depende del pueblo en la democracia, pero vamos a ponernos a analizar cada una de estas situaciones y encontramos que no es así en todos los casos. Por ejemplo, en las elecciones en México, promediando las últimas elecciones federales donde se eligió a un presidente de la República, vota alrededor de entre el 50 al 60% de la lista nominal.
Entonces, si tomamos como en cuenta que haya votado un 60%, ¿dónde queda incluido el otro 40% que no se identifica con nada? Ese 40% está siendo llevado por decisiones que toma el otro 60%. Eh, entonces, pues, la cuestión democrática se queda atrás, ¿no? Igual en los Estados Unidos de América, esta cuestión del colegio electoral, donde son más de 500 votos por obtener, gana el que tenga 275 más uno, y no los vota los ciudadanos directamente a los candidatos, ¿no? O sea, hacen una especie de colegio electoral, que el colegio electoral finalmente es el que emite el voto, y pues los ciudadanos fungen como consejeros, pero no votan directamente. Entonces, pues también es una cuestión de análisis de si qué tipo de democracia, desde qué tipo de democracia en Occidente podemos juzgar a las demás democracias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión personal en un gobierno como el de Nayib Bukele? Bueno, en esta situación, Nayib Bukele llega al poder a través de un proceso electoral que pues se sirve de mecanismos de transparencia, y pues prácticamente por la aprobación del pueblo se lleva la elección, pero posteriormente Nayib Bukele empieza a concentrarse y a enquistarse en el poder. Entonces, esto también es totalmente un reto para la democracia, ¿no? O sea, ¿cómo va a saber la sociedad en general cuando alguien puede representar un riesgo para la gobernabilidad del país? O sea, porque puede que se nutra de la democracia, que se sirva de la democracia, pero al llegar al poder esté en contra de las instituciones, esté en contra de los logros plurales que ha tenido el país. Entonces por ahí empiecen los problemas en cuanto a en cuanto a la repartición del poder, ¿no? Nayib Bukele me parece pues que ha logrado bajar la tasa de criminalidad en El Salvador. Los métodos son muy cuestionables desde mi punto de vista, pero pues a pesar de eso, la aprobación y la voz populi pues es un buen gobernante, ¿no? Para los salvadoreños, pero pues desde un punto de vista fuera y pues como mexicano y como politólogo, siento que hay cuestiones en las que se deberían de tomar en cuenta más los derechos de las personas y pues las pautas de las instituciones para estar en el poder. Fíjate que es también muy curioso lo que pasa en Argentina respecto a esta elección en 2023, me parece, donde se elige a Javier Milei, ¿no? Javier Milei con un discurso libertario económico, que vamos a entender esto libertario económico como en pro del libre mercado y de la expansión de las empresas, sin importar pues ninguna institución pública, se concreta en el poder. Entonces, ¿realmente era el deseo del pueblo argentino tener a Javier Milei con esas ideas en el poder, o más bien el pueblo argentino vivía un hartazgo político de los gobiernos anteriores que no daban resultados en su forma de vida? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser muy analíticos y pues empezar a cuestionar también la toma de decisiones en masa, ¿no? Porque por lo general, o bueno, por lo menos en México, por lo general en México, en las posiciones de gobierno, escuchamos mucho esta cuestión de el pueblo es sabio, ¿no? Pero ¿hasta dónde es sabio el pueblo? ¿Hasta dónde el pueblo es capaz de analizar una cuestión política, analizar una cuestión pública, una cuestión institucional, y separarla de una cuestión únicamente sentimental y demagógica o propagandística? Porque pues no es lo mismo la propaganda a la gobernabilidad. Entonces es muy curioso cómo, a pesar de estos discursos de Milei, donde pues está en contra de ciertas cuestiones incluso propias de la moral, el pueblo argentino lo vota y pues lo tienen ahorita de presidente, ¿no? Sí. Y luego cabe pues también resaltar, hace ratito te mencionaba
que dentro de las democracias estaba también el factor del capital, que antes las democracias usaron el capital para institucionalizarse y para crear estas instituciones que lograrían fortalecerlas y que fueran en bien de la sociedad, pero desde mi punto de vista y como politólogo, más o menos a partir de los años 90, con la entrada de la globalización, cambian estos papeles. La democracia ya no usa ni se sirve del capital. Ahora el capital usa y se sirve de la democracia. Entonces, el capital, pues como lo mencionábamos hace unos momentos, lo entendemos como el dinero, y pues quien posee el capital en estos momentos, pues también posee el poder sobre la democracia, ¿no? Es por eso que de repente vemos también actores como por ejemplo me llena la cabeza Elon Musk en las tomas de decisiones del gobierno estadounidense, que pues realmente si nos ponemos a analizar, Elon Musk tiene una gran capacidad industrial en los Estados Unidos y pues también en otras partes del mundo, lo cual pues le hace tener una fuerte decisión dentro de las pautas de gobernabilidad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso este tipo de personajes, este tipo de individuos que no están fuera tampoco las empresas, o sea, podemos hablar nada más de un individuo, podemos hablar de una empresa, ¿no? En el caso de México también tenemos las cuestiones, por ejemplo, como de Televisa, de TV Azteca, de FEMSA, que eran también no eran un individuo, sino que pues eran un ente que también tenían mucho peso en la gobernabilidad y en la toma de decisiones del país, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque prácticamente en el sistema capitalista donde vivimos, las empresas son las que sostienen a los medios de producción, que dan empleo a los miles de trabajadores. Entonces, entre gobierno y empresas tiene que haber una buena relación para que pues el sistema se pueda seguir coexistiendo y que no vaya a caer de repente y pues se vaya haber dañado la forma de vida de los trabajadores, ¿no? Que pues después de todo, todos tenemos, o la gran mayoría tenemos una familia, o somos seres sociales y nosotros necesitamos cierta estabilidad para poder vivir bien. Como tal, estos son los principales retos a trasfondo que yo veo en las democracias occidentales. Creo que si hablamos como tal del occidente, el principal reto precisamente es que el capital ha tomado a la democracia y la democracia sirve ahora al capital. Entonces, las decisiones del capital serán las decisiones de la democracia, ¿no? Haciendo ahora un análisis un poquito más, ya no a lo occidental, sino pues a lo corto, a lo regional, en la cuestión de México, pues yo creo que no ha sido como tal, vamos a mencionarlo como, no ha sido único, o sea, no se ha escapado a esto, o sea, igual en México pasa lo mismo, el capital ha tomado a la democracia y posteriormente, pues ahora tanto la democracia que comandan las instituciones también sirven al capital. Entonces, estas plataformas jurídico-institucionales que son los partidos políticos van a tener la gran responsabilidad de coexistir con esta forma de sistema y pues precisamente ver cómo se va a ir desarrollando un nuevo tipo de gobernabilidad, ¿no? Porque pues no le podemos confiar todo siempre al capital, porque pues el capital al final de cuentas son empresarios, son individuos con dinero y pues si llegase a colapsar algo en el sistema, ellos tienen la ventaja de que pues poseen los medios de producción y que pueden pues no estar involucrados en los retos que se le vayan a presentar a la sociedad si eso llegara a pasar. Es bien curioso cómo ahora en este siglo XXI ha ido evolucionando, perdón, la forma de pensamiento de las juventudes, ¿no? Creo yo que
todos los jóvenes, la generación millennial, la generación Z y no sé cómo se llama ahorita la generación, la X, la Z, gente que nació de 1980 hasta pues la fecha, siento que vivimos bombardeados constantemente en un mundo de el cómo debe ser, ¿no crees? O sea, diariamente nos enseñan y nos enseñaron que la felicidad debe de estar en la posesión de cosas, ¿no? La posesión de bienes materiales. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Exactamente. Entonces creo que estas cuestiones poco a poco han ido dejando de lado a la moral y a la ética y nos hemos vuelto muy individualistas, muy poco críticos, muy poco analíticos. Y creo que este tipo de situaciones también es un reto muy grande y muy grave que tienen las democracias occidentales y pues precisamente también en México, porque pues todos aspiramos únicamente a los fines materiales, ¿no? O sea, yo de niño, al igual que tú y al igual que muchos jóvenes, crecimos con esta idea, por ejemplo, de que nuestra escuela tenía que tener casilleros, eh, que teníamos que, no sé, vivir una experiencia de un viaje a Europa o vivir estas cuestiones como que materiales propias de una sociedad que ni siquiera somos nosotros, porque nosotros giramos en torno a, a la forma de pensar del pueblo estadounidense en Occidente concretamente. Por eso te mencionaba al principio en el contexto histórico que pues nosotros como democracia estamos basados prácticamente en lo que es Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ha afectado este tipo de pensamiento tan materialista en la sociedad mexicana? Pues como lo mencionaba, cada vez creo que somos más individualistas, cada vez más vemos menos por el prójimo. Eh, lamentablemente México está inmerso, por ejemplo, en esta cuestión geográfica donde Estados Unidos se sirve, por ejemplo, los consumidores del tráfico de drogas hacia allá, entonces hemos normalizado mucho esta cuestión y desde la democracia, desde las instituciones, realmente no se ha trabajado en acabar con este tipo de situaciones, de que ha habido, por ejemplo, campañas, de que se habla, de que se actúa en los centros de salud, pues se hace, pero una cuestión revolucionaria, una cuestión realmente, vamos a llamarla, pues ahora sí que una metacuestión no se ha implementado. Entonces, creo que pues también esta situación de lo que vive el país ha ido afectando mucho a, a las juventudes, entonces las juventudes están inmersas en un mundo de materialismos, de individualismo, que pues sumándole estos problemas, pues también es un reto para la democracia, ¿no? Entonces tú sales a la calle, te topas a un joven de, no sé, entre 13 y 16 años y empiezas a preguntarle cuestiones sobre la vida democrática del país y a lo mejor no nos va a responder y es la realidad, desconoce. Pero pues es muy común que no desconozca de cuestiones del entretenimiento, de cuestiones del material, ¿no? Oye, y por el contrario, a los jóvenes que sí están interesados y que sí quieren involucrarse en la vida política del país, ¿qué consejo le darías tú? Precisamente creo que esos jóvenes son la esperanza ahora sí de las democracias. O sea, los jóvenes que se encargan de investigar, los jóvenes que se encargan de indagar, de meterse, o sea, de estar inmiscuidos, creo que son los jóvenes que en el futuro van a salvar a la democracia. Ahora, solamente, ¿qué deben hacer esos jóvenes? Pues creo que es no dejarse llevar, ni tampoco darse por, como darlo por hecho, que pues no son un contrapeso, porque realmente sí son un contrapeso, porque realmente la pluralidad democrática está constantemente nutriéndose, por eso estoy muy agradecido que me hayas invitado a este tipo de programas, porque creo que difundir este tipo de ideas que a lo mejor, o más que ideas, este tipo de información, que muchas veces
no lo hablamos, o que para algunas personas es una cuestión de mucha redundancia, de que no me interesa. O sea, son importantes para que la sociedad esté informada y que pues precisamente sigan nutriendo y que sigan visualizándose, vivir en una sociedad con libertades, y pues qué mejor que seguir fortaleciendo nuestra democracia, ¿no? Ahora, eh, yo creo que en la cuestión de las instituciones en México, pues van funcionando conforme a pues, las normas establecidas, a, a la cuestión propia, vamos a llamarlo que ahora sí, orgánica de cada una. Y pues estas instituciones van a seguir funcionando y van a seguir nutriéndose mientras a la gente le siga interesando, ¿no? Ujú. Entonces, de que hay un interés, sí hay un interés. De que se necesita un cambio, se necesita un cambio. Y de que si vaya a haber ese cambio o no vaya a haber ese cambio, me gusta pensar que va a haber ese cambio. Sin embargo, no sé cuándo, no sé qué generación lo vaya a realizar, no sé en cuántos años, pero sí también hay que saber que cada vez la gente está más informada, la información está más pluralizada, precisamente gracias a la democracia, y que pues ya toda la gente va teniendo ciertas ideas sobre ciertos temas, ¿no? Claro. Entonces, te mencionaba hace poco el ejemplo del joven que a lo mejor no sabría de estos temas, pero también pues ese joven vive bombardeado constantemente de opiniones, constantemente de información. Entonces, la opinión pública pues sí va en favor de seguir como que, vamos a llamarlo, politizando al pueblo y a la sociedad pues en general. Y pues cada vez yo estoy más convencido de que la gente pues va siendo un poco más informada, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo. Entonces también creo que actualmente las formas de pensamiento, las formas de desarrollo individual de las sociedades en el occidente del mundo no son muy diferentes. Yo pienso que como jóvenes, nuestros gustos, nuestro entretenimiento, nuestra cultura, nuestras tradiciones no van muy diferidas. Entonces, yo me pongo a pensar en un adolescente de Durango Capital, me pongo a pensar en un adolescente de Phoenix, Arizona, perdón, y yo siento que tienen una misma idea. O sea, han sido educados con valores, con cuestiones similares, que a lo mejor va a haber cuestiones propias, cuestiones muy, vamos a llamarlas que ahora sí, pues, antropológicamente, pues sí, propias, que van a hacer que difieran de algunas o dos cosas, pero sí, todo va en favor de la democracia. Yo creo que nuestros sistemas cada vez se están nutriendo más con este tipo de pluralización de la información. Solo va a ser cuestión de las nuevas generaciones determinar si quieren vivir con las instituciones que les han permitido a ellos servirse de la calidad de vida que tienen, o si veremos que pues van evolucionando a otro tipo de sistemas de gobernabilidad, ¿no? Como bien dicen, ¿verdad? Hay que mantener viva la esperanza de que todo puede cambiar. Claro que Tenemos dos comentarios, Johnny. sí. Carlos, que anónimo, nos dice, excelente tema, es un poco complejo, pero en realidad es muy interesante. Y tenemos una pregunta para ti. La pone Carlos Hernández y nos dice, ¿cómo pueden las personas informadas realmente ser un contrapeso en una época donde las redes sociales permiten la manipulación de la información incluso en forma anónima? Muy bien. En la primera pregunta, sí, pues claro que es un tema complejo, claro que es un tema con el que no estamos familiarizados, y pues precisamente te decía hace algunos momentos que estoy muy agradecido porque me permitas aquí en el Info estar yo como politólogo y pues nutriendo a esta parte de la sociedad que nos está viendo ahorita, ¿no? Como contribuyendo con nuestro granito de arena y pues poco a poco ir cultivando esta información en las personas. Ahora, la segunda, personas que están informadas, pero que pues precisamente es difícil hacer un contrapeso por la desinformación que hay. Yo creo que hay que aprender a separar las cuestiones
propias de la desinformación, ¿no? O sea, cuestiones que por lo que mencionan merecen ser investigadas o merecen ser indagadas, ¿no? No porque haya algo en Facebook, en Twitter, en TikTok, lo voy a creer a la primera, ¿no? Sino que tengo que indagar, tengo que estar concentrado, tengo que estar... y desarrollar un criterio propio, vaya. Exactamente, desarrollar un criterio propio y pues precisamente desarrollar ese tipo de criterio va a ser el arma que nosotros vamos a tener pese a los retos que se puedan presentar en nuestro sistema democrático. Entre la demagogia, entre entre el populismo, entre todas estas cuestiones, va a ser nuestra defensa, la información, el indagar y pues el concentrarnos en nosotros, seguirnos manteniéndose informados y tener un punto crítico de las cosas, ¿no? No solamente como que ver algo en Facebook y por ver algo en Facebook decir, está pasando esto, chale, o no, o sea, pasa esto, investigo qué está pasando, veo las fuentes, entonces, pues es una cuestión propia, ¿no? Okay. Muy bien, Jenny. Para ir cerrando, pues quiero hacerte una pregunta, ya esto más de manera personal. Pues ha sido una participación realmente muy interesante. Como te digo, yo desconozco de los temas de pronto, sin embargo, pues me has abierto un tanto la perspectiva y te lo he dicho, has estado logrando en este tiempo, en esta temporada de tu vida, pues muchos logros que siempre anhelaste, ahora como licenciado, ¿no? Pero me gustaría también conocer y que nos contaras cómo supiste tú que querías ser politólogo, cómo fue que se despertó ese interés en ti, ya para ir cerrando. Sí, mira, pues en mi cuestión familiar, yo tengo un padre que pues me enseñó siempre a estar informado. Mi padre tiene gustos por la historia universal. Yo recuerdo que de niño me ponía a ver el History Channel con él. Bien. Entonces me leía libros de historia, o sea, todas estas cuestiones que me fueron como que pues amoldando para que de repente empezara yo con un interés propio por las cosas y que pues empezara a indagar en ellas, ¿no? Entonces, ya pues conforme fui creciendo, después me fui interesando también como que en las cuestiones sociales, en las cuestiones de decisiones. Desde que era niño yo estuve inmerso en la cuestión de, vamos a llamarlo como una cuestión politiquita, porque pues desde que armas, que vas a desayunar el día del convivio, el día del niño, estás armando unas elecciones y estás armando una democracia y estás siendo parte de política, ¿no? Sí eres. Entonces, pues sí, fui desarrollando poco a poco mi persona, me fueron gustando este tipo de cosas y ya cuando tuve una edad más madura en la preparatoria, pues ya teniendo una visión más concreta, visualicé las carreras que me podían dar la oportunidad de desarrollar lo que yo quería y pues era las ciencias políticas aquí en Durango Capital o la antropología en la Universidad Autónoma de México, ¿no? En la UNAM. Entonces, pues ya por cuestiones propias tanto de lo económico como de lo sentimental, pues yo decido quedarme en Durango, estudiar ciencias políticas y pues a la fecha estoy desarrollándome como politólogo y vuelvo a repetirte, te doy las gracias por permitirme estar aquí contigo. Sé que son temas con los que la gente no está familiarizado o que puede ser información muy rebuznante o muy crítica o muy retórica que pues a veces no se logra entender, pero te digo, es necesario este tipo de pláticas para que pues la gente desarrolle un criterio propio y sepa que habemos gente intelectual que pues estamos dispuestos a participar y a hablar lo que sea necesario hablar, ¿no? No, pues muchísimas gracias a ti, Jonathan, pues por brindarnos este tiempo, por poder compartirnos temas que sé que te apasionan, que compartes con una naturalidad en el día a día. Hemos tenido la oportunidad de convivir durante estos casi 6 meses y pues agradecerte también, gracias a todos nuestros amigos, compañeros, colegas por acompañarnos pues en esta sesión más de Creciendo con Infoe. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.
La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.